Bienvenidos a este programa especial que cada año realiza la Radio Televisión Municipal de San Roque, edición número 15. Ahora le preguntaremos a nuestro invitado principal, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Reboy, si se va a atrever a llegar a los 20 o más. Lo conoceremos ahora. Antes vamos a saludar a los compañeros periodistas que nos acompañan, en este caso Cándido Romaguera, ya no como responsable de contenido, sino como director de la cadena SER Algeciras de Ceuta. ¿Qué tal? Bien. Oye, tú has venido siempre, ¿eh? Sí, yo no he Estás abonado. Me ha faltado un año, estoy abonado. Está bueno. Ana Torregrosa, que es la responsable de Canal Sur en la comarca. Ana, tú también has venido unas cuantas veces, el año pasado también. Unos cuantos años llevamos ya, muy agradecida por la invitación nuevamente. Gracias. Javier Chaparro, director de Europa Sur, también unos cuantos. Unos cuantos en la carretera, sí, no tanto como el alcalde, pero intentaremos. Hombre, no. Vamos a saludar al alcalde de San Roque, Juan Carlos Reboy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La edición número 15 de esta invitación que le realizamos hace ya unos cuantos años. ¿Qué valoración hace usted de todas estas? Porque ha cambiado mucho todo. Bueno, era un ejercicio de transparencia lo que intentaba trasladar con esta idea de acudir a un programa de entrevistas, de preguntas y de respuestas, y creo que era un ejercicio de balance, de objetivos, de retos, en definitiva de comunicar con la población, con los vecinos y con las vecinas de San Roque en qué estamos trabajando, hacia dónde vamos, y sobre todo el que me someta a preguntas que muchas veces no son las más fáciles para un gobierno, y creo que es interesante que tengamos este ejercicio de transparencia. El año pasado repetíamos escenarios, estábamos en el CAT también, pero en la zona, digamos, dedicada a Vázquez de Sola. Este año hemos querido venir a un lugar un poco más pequeño, pero también especial, el dedicado a Carlos Pacheco. Así que verán ustedes algunas imágenes de algunos de los trabajos que realizó a lo largo de su carrera. Gracias a la Delegación de Cultura por facilitar el poder hacer este programa desde aquí. Bueno, ¿sabéis cómo funciona esto? Hora y media, hacemos 4 bloques, vamos a ir tocando o intentando tocar todo lo posible. El último lo dejaremos para que hagáis las preguntas de forma libre, lo que queráis sobre los temas que deseéis. Y la última parte la dejaremos para un final, que el alcalde tendrá algunos minutos para cerrar. Así que si empezamos, Javier Chaparro, vamos a empezar y lo vamos a hacer con temas económicos, presupuestos, inversiones, lo que queráis sobre ese, el primer bloque. Muy bien. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches para los televidentes que nos están viendo a través de la televisión y la radio de San Roque. Penúltimo año de mandato municipal. Entiendo que los presupuestos municipales para el año 2026 van a ser expansionistas y con bastante inversión. Hace poco relatábamos en Europa Sur que San Roque sigue siendo el municipio con más renta de la provincia de Cádiz. Ha tenido un crecimiento del 6,25% en el último ejercicio auditado, por así decirlo, que es el año 23, sobre el que tenemos datos cerrados. La renta bruta se sitúa en 34.130 euros por habitante. Entiendo que eso es un dato optimista que lleva al ayuntamiento a ser optimista, y eso va compasado también, entiendo, de una serie de actuaciones por parte del gobierno municipal para el año que viene, insisto, previo a unas elecciones municipales en el 27. Proyectos en ciernes que haya en la localidad. Bueno, satisfacción porque San Roque siga ocupando esa primera posición. Llevamos 6 años en esa primera posición. Como bien dice, tenemos una renta per cápita de más de 34.000 euros. Tenemos una renta per cápita más elevada que muchas capitales de provincia de Andalucía. Estamos por encima de la media andaluza, por encima de la media gaditana. Y lo que me toca como socialista es ofrecer la igualdad de oportunidades. El reto es igualdad para todos los vecinos y vecinas, que eso es una media. Y desgraciadamente en San Roque contamos con diferencias salariales elevadas. Lo que sí me interesa, y en estos 14 años de gobierno que tengo el honor de dirigir y de presidir, San Roque hemos heredado el mejor sector industrial de Andalucía, el más potente, con la presencia de 9 empresas y media de la Asociación de Grandes Industrias, y hemos estado cuidando y mimando a ese sector para que crezca con responsabilidad y con compromiso medioambiental. Teníamos también un sector turístico deportivo en el que hay 9 campos de golf, 12 canchas de polo, la mejor urbanización de Europa, que es Sotogrande, y ahí parábamos. En aquellos años tan lejanos, de hace 14 años, yo me propuse que San Roque tuviese un tercer sector, una expansión nueva, que se llamaba el sector logístico, la SAL,
una zona de actuaciones logísticas de 40 hectáreas en la estación de San Roque, que hoy en día acoge a una única empresa, Reinos Metal, y que parecía que nunca iba a llegar la compañía, y ya por fin ha llegado el grupo Mersch, con una inversión de más de 2 millones de euros, el grupo Torres con una inversión de más de 6 millones de euros, el grupo de Calsina Carré, de atención a la logística, al transporte, con más de 6 millones de euros. Hay una suma, el grupo de Madera Aguilar, con otra suma de más de 4 millones de euros. Solo en el sector logístico, en este año 25 y el próximo año 26, va a haber una inversión en el municipio de más de 20 millones de euros, y ya ahora sí le estamos pidiendo a la Junta de Andalucía que prevea la ampliación de la ZAL, de las famosas 40 hectáreas iniciales, que ha costado mucho la comercialización, a que podamos seguir cumpliendo etapas. El reto eran 120, vamos a ir a por el segundo escalón para que tengamos pronto 40 hectáreas urbanizadas, con calles, con saneamiento, con iluminación, y luego la comercialización. Ahí es donde vengo trabajando en cuanto al sector logístico. Y ya estoy poniendo por las primeras piedras, porque tengo pues el deseo de continuar, y así le doy respuesta al presentador, presentándome nuevamente como candidato a la alcaldía del Partido Socialista, por el Partido Socialista a la alcaldía de San Roque, y tengo el reto de que sumemos un sector comercial potente. San Roque no cuenta con sector comercial, únicamente en este caso son tiendas de interior del pueblo, y lo que nos hace falta es pues conocer la comarca, saber que el centro comercial por referencia, el de Palmones, está más colmatado, y por tanto tenemos espacios, tenemos locales, tenemos en este caso una zona que conocemos como Los Puertos, enfrente del casino, que ya tiene una innovación, una clasificación urbanística para contar con algo más de 10 hectáreas comerciales, que en ese punto estratégico, pegado a la A7, pegado a la A384 de la carretera El Higuerón hacia la línea, y en un futuro, cuando se resuelva la problemática que tenemos en esta comarca de la comunicación entre Algeciras, los barrios, San Roque y la línea, que sabemos que hay un tráfico pues muy pesado y numerosas colas, nos hace falta el tercer carril, nos hace falta la circunvalación, también llega la circunvalación allí desde Cortijo Real a los barrios, y en un futuro también desde los barrios hacia esa zona. Quiero potenciar ese espacio comercial y seguir trabajando para que la economía del municipio esté sustentada cada vez más pilares, en más sectores, el industrial, el turístico, deportivo. En el turismo, además, hay que decir que también la apuesta de este alcalde, de este gobierno, fue el contar con más camas hoteleras, con más hoteles, con más, en este caso, la ampliación del SO Sotogrande de 100 habitaciones a 150, la apertura del Fermo con más de 700 plazas hoteleras. En la suma total, San Roque ya supera las 2.000 plazas hoteleras, y antes no teníamos, era únicamente un municipio más residencial turístico, más de segunda residencia, y creo que ahí también hemos trabajado bien. Así que industrial, donde vamos a contar con 35 hectáreas más, las últimas que siempre digo, después sí vamos a estar atentos a las renovaciones de equipo, a las renovaciones de inversión, es decir, tenemos pues más de 2 kilómetros cuadrados dedicados a la industria. Podemos estar aquí en que aquellas inversiones de hace 60, 50 o 40 años puedan ser renovadas con inversiones más actualizadas, y además con 35 hectáreas para recibir el hidrógeno verde, esa inversión que es mejor que la del fondo de barril, con el que por cierto tuve muchas críticas con la posición beligerante que mantuve, y que me llevó incluso a los tribunales, desgraciadamente, durante mucho tiempo, con esa clasificación de imputado que pude sacar adelante en el año 2021, pero recuerdo todavía aquellas críticas, aquellas manifestaciones. Bueno, pues decía industrial, turístico, deportivo con más hoteleros, el logístico, que ya es una realidad, que hay 4 grandes empresas ya que están asentadas, que tienen proyectos, que tienen licencias, y que las vamos a ver inmediatamente generando empleo. Vamos a trabajar para atraer a algún promotor comercial para que San Roque sea también el del sector comercial, se suma uno más, y luego pues satisfecho, porque en San Roque tengamos ahora mismo 2.700 desempleados, que es la cifra más baja pues desde el año 2008, lo hacemos además con un municipio en expansión, no solo en presupuesto, que si quieres ahora también me refiero, sino en expansión en población. Yo recibí un municipio por debajo de los 30.000 habitantes, éramos 28.000 habitantes hace 14 años, hoy somos más de 35.000 habitantes. Somos el municipio que más crece en población, que más lo hace en porcentajes relativos,
y 35.000 habitantes todavía lejanos de ese reto, de ese objetivo que tengo y que tenemos en el gobierno municipal, de que en el año 2050 San Roque sea una mediana ciudad de más de 50.000 habitantes. Luego yo creo que trabajamos para seguir poniendo pilares fuertes que permitan prosperidad, que permitan el empleo, que permitan nueva economía, y a nivel local a esas familias que no están en la media, que tienen salarios por debajo de la media o que no les llega el salario por la media, el que recuerden que tienen un gobierno que además de prestar los servicios con humildad, lo hace sobre todo con solidaridad. Un municipio que tiene los servicios sociales con el mayor presupuesto de la provincia de Cádiz. Somos el 5º municipio del conjunto de España que más invierte en políticas sociales y por tanto también tratamos de dar dignidad a las familias más vulnerables, y por eso creo que en San Roque tenemos un desarrollo, vamos a decir, equilibrado, que es el que yo trato de mimar y de cuidar. Y con respecto a las cifras del presupuesto, estamos trabajando, y la noticia, por decirlo así, espero llevarlo al próximo pleno ordinario del 6 de noviembre. Se están cerrando los últimos números. El teniente alcalde delegado de Hacienda, Fernando Vega, trabaja muy bien, tiene al equipo pues preparando todos los borradores, las últimas cifras, y puedo decir que por primera vez en la historia de San Roque va a superar las 3 cifras, va a tener una inversión en el global del municipio de más de 100 millones de euros, El actual presupuesto del año 2025 es de 93 millones de euros. No quiero dar la cifra definitiva porque estamos, como digo, cerrando los últimos flecos, pero será la primera vez que se superan los 100 millones de euros, y lo hacemos de una forma que las familias lo conocen, con los menores impuestos a las familias de San Roque, los menores impuestos a las sanroqueñas y sanroqueños, que pagan el menor IBI posible, que pagan el sello del coche el más barato, que cuentan con una tasa simbólica de renovación, por ejemplo, de los nichos en los cementerios, que cuentan con servicios públicos como la Universidad Popular, como más instalaciones deportivas, y sí tenemos los impuestos más altos en aquellas grandes industrias, en aquellas grandes empresas que obtienen grandes beneficios y que tienen que contribuir al equilibrio del desarrollo de este municipio, y creo que esa apuesta que yo hice en el año 2011 y 2012, con muchas críticas entonces de ciertos sectores que tienen grandes influencias, ya está aceptada, ya está acatada, pero como siempre digo, las políticas están para cuidarlas, para sostenerlas y para pensar que no son para siempre, porque puede haber cambios de gobierno que tengan otros intereses y que tomen otras decisiones, como abaratar los impuestos industriales, y que al mismo tiempo eso exija una mayor financiación por parte de la familia. Yo no lo voy a hacer y me comprometo nuevamente a que el año 2026 vamos a contar con los impuestos más bajos del conjunto de España, para las familias de San Roque. Buenas noches, alcalde. A mí me gustaría, si puede, abundar un poco en el tema del empleo. En años anteriores, creo recordar que usted decía que su reto era bajar de los 3.000 parados. Esa cifra ya es menor, pero para cualquier persona que esté en desempleo pues es un drama. Entonces, desde el ayuntamiento, ¿cuáles son las inversiones concretas que se realizan y los proyectos que pueden ayudar a esas personas a incorporarse al mundo laboral? Cuando alcancé la alcaldía estábamos en la crisis inmobiliaria, y hay que recordar que tenemos cifras más elevadas de los 4.800 desempleados, una cifra que era, pues yo diría, la más alta que ha tenido San Roque en su historia. El reto era reducir el desempleo por debajo de los 4.000 desempleados, lo conseguimos allá por el año 2016, luego llegaron varias crisis, el COVID, llegó la situación de la guerra de Putin en Ucrania, la situación desgraciada en Oriente Medio, donde existe un genocidio en Palestina que está realizando Israel, y que desde aquí quiero elevar la voz también para exigir que se pare de matar a civiles, a niños, a mujeres, donde desgraciadamente la suma son más de 70.000 asesinados, y hay que parar, hay que alcanzar ya de una vez por todas una paz, un proceso de paz real que espero que se alcance, y Netanyahu, que es una persona que no puede imponer esa atrocidad y ese genocidio que viene realizando en Palestina. Bien, después de todas esas situaciones de crisis, San Roque afrontó, después del COVID, una situación de mejoría económica que viene acompañada por el Gobierno de España, por un gobierno, el de Pedro Sánchez, que ha ofrecido
una reforma laboral que está generando más empleo, más estabilidad, más dignidad y que está viviendo en nuestro país 5 años continuados de crecimiento económico. Somos la economía española la que más crece del conjunto de la Unión Europea y por fin los españoles en cuestiones económicas estamos por encima de países que anteriormente eran pues inviables o imposibles de alcanzarlo, como Alemania, como Francia, como Italia. España hoy en día crece por encima del 2,7, del 2,8, por encima de la media europea y además genera el 40% del empleo que se genera en la totalidad de la Unión Europea. Lo hacemos con mayor dignidad, lo hacemos con mayor salario mínimo interprofesional, que ha crecido más de un 61%, porque hay un gobierno que cree en la igualdad de oportunidades, como he señalado anteriormente, y por tanto todo ello está haciendo que todos los sectores económicos de nuestro país estén elevados. Aquí hemos mimado y hemos cuidado el que haya oportunidades laborales estables, las que puedo decir que van vinculadas a la industria. Por cierto, para el año 2026, con la llegada de una nueva inversión, en este caso en Dragados Offshore, una empresa nueva que viene para estar al menos durante 5 años con nosotros en campamento, en la plataforma que conocemos como Crinavi, en una autoridad portuaria, Bahía de Algeciras, que sabe que más del 50% de los ingresos los generan las industrias que están radicadas en San Roque. En la Bahía de Algeciras hay más de 5 kilómetros que no es de Algeciras, que es de la bahía del municipio de San Roque, que lleva el nombre de Algeciras, pero que está radicada en San Roque. Me refiero al pantalón de refinería o me refiero a la llegada de ese contrato de Dragados Offshore que va a estar 5 años en campamento generando economía, generando empleo. Y el otro día saludaba a 20 jóvenes que van a comenzar a formarse en labores de calderería, en labores de tuberos, en labores de interpretación de planos y que estoy convencido que va a haber demanda para miles de empleos para el conjunto de la comarca, también para San Roque y con el compromiso local, pero para el conjunto de la comarca, porque San Roque es un municipio que se enorgullece de tener actividad industrial, se enorgullece, que queremos unos crecimientos medidos, comprometidos medioambientalmente para que la convivencia entre la población y la industria sea útil, sea válida y que por tanto eso nos genera empleo. En el sector industrial, como he dicho, con la apuesta de inversión del Grupo MOVE, de la antigua CEPSA, con el hidrógeno verde, con la llegada de Dragados Offshore, con la llegada de 5 grandes empresas, como he señalado anteriormente, del sector logístico, con esa, vamos a decir, conversaciones muy incipientes que mantengo para el tema del crecimiento por primera vez de un sector comercial. Y luego a nivel institucional o a nivel del ayuntamiento lo que hacemos es aportar nuestro granito de arena. Yo soy de los alcaldes que en el año 2011, cuando llegué, pues quería aportar desde la institución lo que fuese para unos momentos complicados de 4.800 desempleados. En el año 2012 llegó Rajoy al Gobierno de España, llegó Cristóbal Montoro, por cierto ahora entretenido en varios asuntos de ciertas complicidades que mantenía con algunos lobbies industriales precisamente o lobbies económicos. Bien, pues el señor Montoro metió la mano en las competencias de los ayuntamientos y nos limitó y decía que teníamos competencias propias y otras que ellos llamaban impropias. Y entre las impropias, a las que no querían que nos dedicáramos, eran las políticas activas de empleo. Políticas activas de empleo que sí hacemos en el Ayuntamiento de San Roque desde que llegué a la alcaldía y que hace que más de 100 sanroqueños entre los planes de empleo de Madesa y de Amanecer pues cuenten con un empleo de 6 meses que no les salva pues su problemática, pero sí les ayuda. Y sí tapa algunos boquetes en la familia y sí tapa algunos problemas y eso lo seguimos haciendo. Hoy hay más de 80 empleados del plan de empleo en Emadesa. Vamos a seguir con ese listado y estamos redactando las bases del plan de empleo de Amanecer que va destinado preferentemente a personas con discapacidad. Luego intentamos, en definitiva, que haya ese equilibrio, que haya armonía en el crecimiento y esa igualdad de oportunidades es la que a mí me toca redistribuir. Yo no puedo leer el que hay cuando se cierra el mes de marzo y nos cuentan los números y las ganancias del año anterior de las grandes industrias y ver que hay reparto de dividendos, reparto de beneficios para los accionistas o que hay obtención de grandes resultados trimestrales, pues siempre porque van creciendo y por eso les exijo el que sí tienen que pagar pues unos BICE, que es el impuesto de bienes inmuebles el más caro, el tope, un IAE que está más elevado,
que aquí en San Roque el IAE es el más caro del conjunto de la provincia de Cádiz, pero lo hago en el sentido de que aquellos que generan beneficios luego reviertan a la sociedad. ¿Y cómo lo hacen? Con impuestos municipales, que los dedico a esos planes de empleo, que los dedico a las políticas sociales que he comentado antes, o que los dedicamos a políticas de cultura, de deporte, de juventud, de universidad popular. Es lo que trato, de redistribuir renta y de que quizás no entrego una nómina a los desempleados, pero sí les entrego servicios públicos de calidad y por tanto ahí también tienen esa situación positiva. Cándido. Sí, alcalde, buenas noches. Vuelvo a la zona de actuación logística porque hace unos años usted firmaba con el ministro principal de Gibraltar un acuerdo para la implantación de empresas gibraltareñas en esa zona, empresas que si ha sido mínimo, yo creo que incluso ninguna han llegado a dar el paso. Ahora que se habla tanto del acuerdo, de la posibilidad de colaboración, ¿por qué no ha fraguado la implantación de empresas gibraltareñas en la zona de actuación logística y qué lectura se puede hacer cuando luego se está diciendo siempre que Gibraltar necesita suelo y San Roque puso suelo a disposición de Gibraltar? Yo creo que es la desconfianza de tener un Brexit que ocurrió en junio del 2016, que nos ha tenido pues prácticamente una década, 9 años de negociación, que afortunadamente van a cristalizar en un nuevo tratado, en una nueva directiva de imposición y de cumplimiento a todos los países, a los 27 países y también al acuerdo con Gibraltar. Creo que hay que poner en valor el que la comarca le exigía al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que tuviese una mirada próxima, una mirada cercana a la realidad de una comarca que vive junto a Gibraltar y en el que hay lazos familiares, de amistad, pero también muchos lazos económicos y lazos de empleo. Y ahí es donde ha venido trabajando de la mano de la Unión Europea, del Reino Unido, para cerrar un acuerdo que se anunció el pasado 11 de junio, del que, por cierto, ha dado cuenta en varias comparecencias en la Comisión de Asuntos Exteriores, que tengo el honor de presidir en el Congreso de los Diputados, y que este próximo miércoles habrá una comparecencia expresa, no en la Comisión, sino en el plenario, ante los 350 diputados, para dar quizás un mayor detalle de cómo han ido evolucionando esas negociaciones que han contado siempre con las aportaciones de los 8 alcaldes de la comarca, de la presidencia de la Junta de Andalucía, de la presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, de la presidencia de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, de la participación de agentes sociales y económicos que al menos en 8 ocasiones han tenido encuentros con el ministro de Asuntos Exteriores, con José Manuel Álvarez, que se ha volcado para que una negociación difícil, que siempre históricamente se ha explicado así, que los británicos son complejos en la negociación, y se ha alcanzado un acuerdo que desde el principio es favorable para la comarca y que además era imprescindible, era el único. Ahora tenemos un Partido Popular o un grupo Vox que están intentando, como siempre, no presentar este acuerdo como un acuerdo histórico, que es algo que ni habíamos soñado los sanroqueños o los campos-gibraltareños o los gaditanos, y es desmantelar la verja, quitar esa verja en la que todos los que hemos nacido por aquí, que hemos tenido la suerte de nacer por aquí, pues hemos visto pues desde nuestro nacimiento, y es algo que va a desaparecer, una verja que es la última barrera o la última muralla dentro de la Europa continental, y va a tener un logro histórico que lo encabeza el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Nos va a ayudar a que haya una mayor confianza, porque en esta negociación ha habido un plan de contingencia que sé que han estado redactando dentro de Gibraltar por si no había no acuerdo, y yo estoy convencido que esa negociación ha dificultado algunas de las inversiones en el municipio de San Roque o en el conjunto del campo de Gibraltar. Pero sí le puedo decir que los lazos son frecuentes y que no se ve quizá un edificio, pero sí sabemos, algunos de los que nos movemos en el ambiente económico, que hay inversores de Gibraltar detrás de algunas de las iniciativas que se vienen realizando en el conjunto de la comarca. Y por ejemplo en la Alcaidesa le puedo decir que hay inversores llanitos, vamos a llamarle así, de empresarios llanitos, que vienen construyendo viviendas, y yo lo que le vengo a pedir es que esas viviendas también vengan al pueblo de San Roque, no únicamente para la segunda residencia, no para la llegada, que estamos en la Unión Europea, de belgas o polacos, que últimamente están llegando muchos, sino que tengan también un compromiso de construcción de vivienda en los pueblos, porque también ese sector está muy paralizado. Yo vengo trabajando desde hace 5 años muy especialmente para que haya un mayor volumen de construcción de vivienda, vamos a decir, obligada,
porque no quieren traer esa vivienda de renta libre o esa vivienda protegida, esa vivienda de VPO, porque los márgenes de beneficio son menores que los que obtienen cuando construyen viviendas de lujo o de semilujo. Luego yo espero que sí, que haya una pronta anuncio de la redacción del tratado, que debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, donde hay una mayoría conservadora, donde hay una mayoría del Partido Popular Europeo y de sus socios. Espero que ahí haya una cuestión de Estado, de defensa de lo que necesita esta comarca. Espero que no quede todo en la palabrería habitual del portavoz del PP en la comarca, del alcalde de Algeciras, del señor Landaluce, siempre preocupado más por el conflicto, cuando no son el hormigón y los diques, pues es una cuestión de la pesca o de la bandera. Yo espero que en este apartado defienda el acuerdo, que sabemos que es imprescindible, la única opción positiva para la comarca era este acuerdo, y que seguro que si tiene algún tipo de fleco tendremos la oportunidad de seguir avanzando en las próximas décadas para ir encontrando puntos de encuentro que, entre otras cosas, nos va a permitir tener libertad de movimiento de personas y mercancías, que nos va a permitir tener una unión aduanera, que nos va a permitir tener una armonía fiscal con los tipos europeos, que por tanto nos va a aproximar a una mayor competitividad, que va a tener también compromisos medioambientales los mismos que se exigen a la Unión Europea, y que creo que va a contar en definitiva con desarrollos económicos, que por lo pronto esta comarca va a poder contar con un aeropuerto de uso conjunto que va a permitir tener vuelos civiles hacia Madrid, hacia Barcelona o hacia alguna de las ciudades que generen mayor interés para los campos gibraltareños, que espero que nos pongan horarios adecuados también esas compañías comerciales, y que cuenten con el apoyo del Gobierno, que cuenten con el apoyo de la Unión Europea, para que inicialmente esos vuelos estén subvencionados, como están los de Canarias, como están los de Baleares o como están los de Ceuta y Melilla. Que comencemos a que en la provincia de Cádiz contemos con 2 aeropuertos, y para nosotros, para mis sectores económicos del turismo, el deporte, de la logística, van a ser imprescindibles. Vamos a sumar en este bloque, si os parece, temas de asuntos sociales, educativos y demás. Javier. Hay un par de apuntes económicos que se me gustaría tocar, alcalde. No sé si la llegada del hidrógeno verde, de la industria de hidrógeno verde, ha podido modificar su posición respecto a la implantación de nuevas industrias en el término municipal de San Roque, por aquello que es una industria verde que potencia el uso de la energía renovable. Y una segunda cuestión vinculada al tema industrial, que es el cable de Ceuta. Las últimas declaraciones de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, decía que espera que antes de gobernar las uvas, es decir, antes de final de año, en torno a final de año, espera que esté listo la instalación del cable. Entiendo que también la controvertida subestación en Puente Mayorga. No sé si usted ha dado su brazo a torcer y se ha llevado el gato al agua Red Eléctrica y también los intereses de Ceuta y también de buena parte del empresariado. Bueno, ahí lo que hubo un movimiento muy egoísta por parte del alcalde de la línea, de Juan Franco, que tiene previstos desarrollos en el Zabal que no sé dónde los va a conectar, porque actualmente más del 90% del consumo de energía de la línea obedece a subestaciones que están en el municipio de San Roque, que cuenta con 7 subestaciones eléctricas, 7 además de la más importante del conjunto de Andalucía, que es la subestación de Pinar del Rey, que presta el consumo, voy a decir, el suministro, perdón, hacia el puerto de Algeciras, que es el principal motor económico de la comarca, y que hace unos años tenía una demanda, una reclamación de incremento. Eso provocó que tuviésemos la 7ª subestación precisamente en la zona de actuaciones logísticas de la que hemos hablado anteriormente. San Roque quiere una nueva subestación eléctrica, la lleva demandando desde el año 2016, porque tenemos colapso en la subestación eléctrica del Valle del Guadiaro, de la zona norte, como le llaman ellos. El Valle del Guadiaro requiere de una mayor inversión en una subestación, y aquí hay un alcalde responsable que sabe que para que haya nuevos desarrollos necesitamos subestaciones eléctricas. Lo que no quiero es que haya una subestación eléctrica dentro de la población de Puente Mayorga, que ya existe una, y no quiero ni ampliación ni la suma de una nueva subestación. Y todos los anuncios que se vienen realizando por parte de redes eléctricas o de algunos ayuntamientos próximos sobre esta situación son sin contar con San Roque. Y en San Roque no hay ninguna inversión porque está bloqueada, porque cualquier actuación que han querido realizar sin licencia han contado con mi confrontación y estamos en los tribunales. No soy un alcalde de manifestación palestina, en este caso que vaya a trasladar esa situación. Sí me gustaría que ocupar las calles para defender
la libertad y la vida en Palestina, pero no en este caso para actuaciones erróneas que lo único que hago es defenderla ante los tribunales. Y cualquiera de las decisiones que están ahora mismo están con recursos ante el Tribunal Supremo, con recursos ante el Tribunal Constitucional, y le puedo decir que en el municipio de San Roque no se ha avanzado ni un solo milímetro en la posición de no contar con esa subestación eléctrica. Cuando Red Eléctrica mire con cariño a la población donde tiene la mayor subestación de Andalucía y 7 subestaciones y nos construyan la octava que la necesitamos en el Valle del Guadiaro, pues entonces ahí trabajaremos juntos, pero mientras tanto tendremos la confrontación en los tribunales, que por cierto en nuestro país son bastante lentos, y eso es lo que haremos, trabajaremos para que no haya esa actividad. Y en cuanto al sector industrial, vuelvo a decir, hay muchos referentes institucionales de esta comarca que no quieren una chimenea en su municipio, pero sí vienen a opinar del mío. Se vienen a opinar del municipio de San Roque. San Roque destina de su superficie más de 2 kilómetros cuadrados. Por cierto, quieren opinar del mío y luego quieren tener los beneficios fiscales que tenemos por las inversiones industriales que ellos no quieren en sus municipios. Porque la subestación eléctrica, por cierto, genera ingresos fiscales, genera impuestos, nos genera actividad, nos genera economía. Bien, pues decía que los más de 2 kilómetros cuadrados que tenemos ya ocupados, más las 35 hectáreas industriales, son los últimos. Lo repito desde hace ya creo que más de 5 años, los últimos. Y en esas 35 hectáreas es donde teóricamente vendrá el avance para contar con la inversión del hidrógeno verde. Y luego vuelvo a señalar que en esos 2 kilómetros cuadrados que ya existen hay instalaciones de los años 60, 70, 80 y 90 que entiendo que han sido actualizadas a lo largo de estos años, pero que quizás ocupen una superficie que hoy en día, con los automatismos, con la nueva realidad de la digitalización y de las nuevas situaciones económicas, podrían conseguir más espacio dentro de un municipio industrial que tiene como primer sector económico al industrial, que mimo y cuido, que no quiero en este caso nada de logística industrial, a ver que no se me vaya la aventura del sector logístico, que es otra aventura en la sal. Me refiero que no quiero tanques de productos que se realicen en el tercer mundo para que con el transporte vengan aquí a sustituir las inversiones que sí deben continuar, de contar con la refinería de Mueve o con la refinería de Cepsa, que siga estando actualizada, que siga generando empleo y que siga contando con convenios colectivos muy elevados que nos permite tener esa renta per cápita media de casi 35.000 euros, no solo en los empleos directos, sino también en unos empleos indirectos de subcontratas, de un sector del metal que en la provincia de Cádiz, en la calle, han conseguido que sea el más alto de España, que sea el más elevado y que por tanto genera después una economía mayor en el sector de la hostelería, en el sector de los comercios, en el sector, en definitiva, de lo que es la comarca, porque afortunadamente la AGI pues mueve más de 8.000 empleos directos, más de 20.000 empleos en la suma de indirectos e inducidos, y por tanto tenemos esa suerte, y nosotros lo que queremos es expandir las zonas industriales a todos los municipios que se benefician de la generación de empleo, porque le puedo indicar que en las industrias de San Roque el número mínimo es el de sanroqueños y sanroqueñas. Con mi llegada ya se va igualando, pero la gran mayoría son pues personas de Algeciras, personas de la línea, porque son las de mayor población, pero que hay miles de ellos que trabajan en el polígono industrial de San Roque. Luego, aquellos que nos miran con el deseo de contar con mayores retribuciones, con mayores recursos, que abran sus PEGO, que abran sus territorios a la ubicación de instalaciones industriales que entienden que sí debe ser expandidas en San Roque y que no quieren ninguno para su municipio. Les invito a ello porque además da mayor prosperidad económica, da mayores recursos a los ayuntamientos para distribuir, y nosotros con esos 2 kilómetros y los 350.000 metros cuadrados que vamos a sumar con las 35 hectáreas de forma importante, creo que ya hemos cubierto. Y lo que me preocupa, y eso lo digo con bastante alarma y alerta, es que el sector industrial de San Roque, desgraciadamente, no por mi decisión, porque no me agrada nada, no me gusta nada, va a tener unas ampliaciones alrededor de las placas fotovoltaicas y de la energía renovable que todo el mundo quiere consumir, pero que nadie quiera que esa energía renovable, las industrias se pongan en su terreno,
Porque es que todo el mundo dice, qué bonito que el quesito que me da de la factura de Endesa o de Iberdrola, cuando yo lo veo, que mira que viene aquí, que una parte importante es renovable, pero esa renovable tiene que estar ubicada en un lugar. Porque, por ejemplo, cuando decían lo del fondo de barril, que iba a contaminar menos en el mar Mediterráneo o en el océano Atlántico, porque el consumo del combustible iba a ser menos contaminante, pero aquí en San Roque iba a contaminar más, porque la industria estaba aquí, las chimeneas para producir ese fondo de barril estaban aquí. Luego, yo lo que digo es fotovoltaica, que desgraciadamente se está expandiendo alrededor de suelos rústicos, porque la Junta de Andalucía no controla, no dirige bien ese desarrollo. Hay derechos que se están obteniendo por parte de propietarios de suelos no urbanizables, de suelos rústicos, que nos están invadiendo pues algunas zonas muy próximas al Pinar del Rey, que desgraciadamente no puedo parar, porque son derechos que están dentro de esa lista, pero que a ver si la gente entiende que San Roque ya ha contribuido bastante, ya tiene las servidumbres bastante, como para no pensar que todos los crecimientos que vengan a San Roque tienen que ser industriales. Ya he dicho que mi apuesta es la logística no de la misma competencia con la industria, por supuesto, la comercial, y seguir avanzando en más camas hoteleras, en más de las 2.000 camas hoteleras que tenemos, y por cierto, que no he hablado anteriormente, el freno a las viviendas turísticas, a esos apartamentos turísticos que muchos propietarios están dedicando lo que eran antes viviendas para la gente, que abarataba el precio, lo están dedicando ahora a que sean mini industrias, mini empresas económicas, que además molestan a los vecinos, que generan pues dispersión y problemáticas en muchos edificios, y que aquí en San Roque ya contamos con más de 7.800 plazas de viviendas turísticas, son más de 1.200 viviendas, más de 3.800 habitaciones, y ya también he dicho que se ha frenado. Tenemos bastante, porque desgraciadamente el alquiler se ha disparatado, porque ya como las viviendas se dedican a que sean empresas, las viviendas ahora se dedican a que sean empresas, y no hay vivienda, se encarece el precio del alquiler, y eso es lo que estoy intentando frenar. Espero haberte respondido, pero lo vuelvo a decir, orgulloso de ser un municipio industrial, pero con control, con medidas y graduando. Y aquellos que entienden que hay inversiones que son positivas para la comarca, que tengan el valor de afrontar en su suelo, en sus municipios, esa aventura, y no el intentar opinar sobre nuestras aventuras. Y esa falta de sintonía con alguien como Beatriz Corredor, que se supone que es miembro del... Brevemente, esa falta de sintonía con Beatriz Corredor, que se supone que son miembros del mismo partido, el Partido Socialista. Es que la situación con Beatriz Corredor, la actual presidenta de Redeia, de Red Eléctrica de España, es que no comprendió nunca esta comarca, no comprendió nunca el municipio de San Roque, y vivió de los argumentos egoístas de Juan Franco, que vuelvo a decir, plantea un PGO, pues que no sé cómo van a realizar el avance en ese PGO con las necesidades que nos han anunciado de nuevas viviendas y de nuevos hoteles, si van a estar conectados a una vela, que quizás es que tengan previsto algún generador, porque no sé a qué subestación van a poder plantear. Lo que sí les digo es que más del 90% del actual consumo energético de la línea procede de la subestación que está en Campamento en la autoridad portuaria, y que en la última ampliación fue para darle suministro energético a nada más y nada menos que al hospital de la línea, que presta servicio a 5 municipios y que por supuesto no hubo ningún problema, que por cierto me destrozaron en la ejecución de la conexión el polígono industrial de Campamento, que había recientemente remodelado, rehabilitado, reasfaltado, y que era una joya, y que alrededor de esa conexión con esa subestación tuve otra vez que hacerlo de nuevo. Pero sí tenemos inversiones en los polígonos industriales, y lo único que a ver si los ecologistas de escasa formación recuerdan, hay de todo, que hay muchos que nos apoyan y nos ayudan a que haya crecimiento en medida, pero hay ecologistas que quieren esa bandera, que después no tienen esa formación, que creen que puede venir acompañado el desarrollo económico de un municipio sin construir una subestación. El desarrollo económico de un municipio, vuelvo a elevar la voz, San Roque necesita la 8ª subestación eléctrica en el Valle del Guadiaro, que está colmatada, colapsada la que tenemos. Lo vengo pidiendo desde el año 2016, y Beatriz Corredor está más centrada en Ceuta que en las problemáticas del municipio de San Roque, o más centrada en molestar a las vecinas y vecinos de Puente Mayorga, que tienen ya hoy
una subestación a 200 metros de sus casas, a 500 metros del colegio donde yo estudié, y que por tanto voy a seguir en una posición tajante de negativa a la construcción de esa subestación, y espero que alguno levante la mano para que esa subestación se construya, además de para Ceuta, para los desarrollos económicos del municipio, porque quizá si esa subestación me presta servicio en la zona norte, en el Valle del Guadiaro, y también a Ceuta, no tengo ningún problema. Pero hay gente que debería de abrir la generosidad, sobre todo aquellos que tienen proyectos políticos provinciales, después de abandonar la bandera de la ciudad autónoma de la línea, ahora ya quieren ser, en este caso, proyectos provinciales o proyectos andaluces. La verdad que los argumentos se van cayendo en el tiempo, ni 8 años de dedicación política, ni la prestación de asesores que están colmatados en la Diputación Provincial de Cádiz, y ese proyecto de 100% unidos, que no sé la palabra, no tiene ningún tipo de argumento sólido, porque los de unidos, peleados con los de San Roque 100%, tienen 3 grupos en la comarca y ya nacen desunidos, pues 100% desunidos por la provincia de Cádiz. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, Ana, tú tienes la voz, ¿de acuerdo? Una pausa y volvemos enseguida. Retomamos el programa, esta entrevista al alcalde de San Roque. Ana, tuya es la palabra, ya podemos entrar en otros temas, asuntos sociales, deporte, cultura, turismo, un poco de todo eso. Bueno, sobre un tema social, la atención a personas mayores, ¿van a estar las residencias en las que se trabaja, que están las obras para final de año? Bueno, yo quiero poner en valor la decisión de construir 3 residencias nuevas de lo que algunos llaman la competencia impropia. Es decir, que si el Partido Popular hubiese estado trabajando, no hubiese habido ningún compromiso con esa residencia. Si hay algún sello o algún balance último de cuando en algún tiempo distante deje de ser alcalde, pues me quedaré con que he podido construir 3 residencias para mayores, que suman 120 plazas, que son 60 en la ciudad, que son 30 en Puente Mayorga para Campamento y Guadarranque, que son 30 más en la estación de San Roque para Taraguilla y Miraflores, que ya contamos con 40 plazas en el Valle del Guadiaro, y que por tanto vamos a contar con 160 plazas. Seremos el municipio de Andalucía con mayor volumen de plaza pública, que espero que la Junta de Andalucía nos ayude a concertarla, porque ahora mismo la inversión, que supera los 10 millones de euros, salvo un porcentaje de menos de un 20% en esta suma que lo ha puesto en los fondos europeos que consiguió Pedro Sánchez en Bruselas y que gestiona la Junta de Andalucía, el resto, más de 8 millones de euros, se construyen con fondos propios, con fondos de la industria, por ejemplo, o con fondos de esos impuestos que tiene el municipio de San Roque y que tratamos de equilibrar para tener 160 plazas a nuestros mayores, para que cuando llegue el momento de ese desarraigo familiar que supone el pensar que nuestro padre, nuestra madre debe ir a una residencia para que tenga los mejores cuidados y la mejor atención, no se acompañe a ese desarraigo familiar con el desarraigo local, con el desarraigo de ciudad, y se le tenga que meter pues 80 kilómetros a Medina, 120 kilómetros a Jerez o 150 kilómetros a una residencia en la Sierra de Cádiz, donde desgraciadamente esa es alguna de las respuestas que han tenido algunos de nuestros abuelos y abuelas, a los que por cierto saludo desde este programa, porque sé que hay muchos de ellos que están en una fase de una soledad no deseada, que además tienen impedimentos de barreras físicas si cuentan con un piso que no cuenta con un ascensor y tienen una altura. Desde aquí decirle que tienen un gobierno, y a mí como alcalde al frente, para seguir proponiendo más actuaciones de atención a los mayores, de una población que sigue ensanchándose, afortunadamente con mayor calidad de vida, con mayor esperanza de vida, que seguimos contando con talleres de memoria, con más de 400 abuelos y abuelas que reciben esa atención, que seguimos con catering para mayores, que seguimos el viernes pasado en un encuentro de convivencia en el Pinar del Rey con casi 200 mayores del municipio, que tienen la verdad que una gratitud tan enorme, cada cosa que preparamos participan, acuden, una gran afluencia, y son tan generosos de saber que han construido este municipio y que cuando le devolvemos una mínima parte con cualquiera de estas actividades tienen tanta gratitud que vamos a seguir apostando por ello. Y el reto que yo tengo como alcalde es que antes de que finalice este mandato, en mayo del 27, tengamos abiertas las residencias, pero es que las residencias las queremos tener abiertas
con precios asequibles para los vecinos y vecinas de San Roque, que no pueden pagar los 2.700 euros que vale hoy una plaza de residencia privada, y que por tanto esas plazas le pedimos a la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia propia, como se dice por Montoro, de las políticas sociales, de nuestros mayores, de las residencias, de que ya que no construyen, que no lo hacen, que lo hace el Ayuntamiento de San Roque, que al menos concierten las plazas. ¿Qué significa una plaza concertada? Pues que un abuelo o una abuela, independientemente a lo que gana, lo que paga es un porcentaje de esa pensión, que en San Roque la pensión media está en 1.450 euros, que es casi la media de la provincia de Cádiz, pero tengo muchas viudas que ganan 800 euros, que ganan 900 euros y que cuando vayan a tener la necesidad de acudir a una residencia no van a poder pagar 2.700 euros la familia. Tienen que estar cofinanciadas, concertadas con la Junta de Andalucía. Se lo expuse el otro día a la consejera de Políticas Sociales, Loles López, que vino a hacerse la foto en esa residencia que hemos ideado, proyectado, contratado y adjudicada, y que seguimos toda la problemática de la ejecución de la obra, del modificado de la obra, de las dificultades que supone, y que ella viene con fondos europeos que ha cofinanciado. Pues también le pedí que la concierte, que hay 30 plazas, que quiero el concierto de las plazas para que las vecinas y los vecinos mayores del municipio puedan optar a ellas. Y ahí es donde vamos a estar, pero sí tengo el reto. Me pongo un alcalde que tiene ambiciones, un alcalde que piensa en el bienestar de los vecinos, que no se conforma con tener 40 plazas en el antiguo hospital, sino que se pone reto de construir 3 residencias, de que están prácticamente ultimadas, de que ahora las tenemos que equipar, montar cocinas, equipar las habitaciones, equipar las zonas comunes, generar un espacio de convivencia en el que se sientan cómodos y cómodas nuestros mayores, y que me falta el que estén concertadas para que finalmente puedan optar a ellas todos los mayores. El que tenga más dinero, pues con más dinero, da igual, va a ser un porcentaje, que da igual que si son el 75 o el 80, dependiendo si eres dependiente o no, 75-80% de tu pensión, la que sea. Da igual que ganes 2.000, porque va a ser ese porcentaje. Si ganas 1.000, va a ser ese porcentaje. Si ganas 900, va a ser un porcentaje. Y eso es lo que queremos, que la puedan pagar todo el mundo. Cándido. A mí me gustaría preguntarle, ya que se ha referido a la consejera Loles López, a la Junta de Andalucía, sus relaciones con la Junta de Andalucía, con la Diputación de Cádiz, con otras administraciones, el propio Gobierno central en este caso, ¿cómo la calificaría? Porque, por ejemplo, con el tema de Diputación se les ha escuchado en muchísimas ocasiones, incluso con su cargo como secretario provincial del Partido Socialista, hablar de un partidismo por parte del Gobierno de la Diputación a la hora de asignar ayudas, por ejemplo, con la Junta de Andalucía en el tema vivienda, en el tema propio de las residencias sociales, incluso de los centros educativos. Usted ha sido bastante crítico. ¿Son unas desavenencias irreconciliables de alguna manera? A ver, yo soy el defensor de los intereses de San Roque, y todos aquellos que confronten con el bienestar de los vecinos y vecinas de San Roque saben que van a tener un alcalde que va a pelear por los intereses de las vecinas y de los vecinos de San Roque. Lo ha dicho usted anteriormente con el tema de red eléctrica, que es el Gobierno de España, y confronto con el Gobierno de España, por mucho que Beatriz Corredor sea mi compañera, no comparto sus decisiones, que entiendo que no son meditadas ni estudiadas y que no corresponden con la realidad económica del municipio de San Roque. Confronto con una Diputación Provincial de Cádiz que nos tiene castigado al municipio de San Roque y que nos ha entregado en estos 2 años y medio de subvenciones nominativas 0 euros, cuando veo que la línea tiene en subvenciones nominativas, que son por la cara, en este caso no con lo que te corresponde, en subvenciones nominativas más de 20 millones de euros. Confronto. Y si viene la presidenta de la Diputación Provincial para ponerse en este caso el sello de que ha visitado a todos los alcaldes y alcaldesas y quiere hacerse una foto con este alcalde y firmar en el libro de honor, pues no firma. No firma en el libro de honor hasta que no traiga una subvención, hasta que no traiga una aportación que genere bienestar. San Roque no es en la pose ni el lugar para que alguien se haga una book de fotos. El día que venga con una inversión, con un compromiso para el pabellón de Guadiaro, que se lo hemos pedido, para el equipamiento de las viviendas tuteladas, que se lo hemos pedido, pues será el momento. En la Diputación Provincial de Cádiz, aquí solo y por herencia del anterior gobierno, está construyendo las 6 viviendas para jóvenes de Bertucci, que por supuesto es una inversión con un suelo gratis del Ayuntamiento de San Roque y que se va a recuperar,
que cuando los vecinos paguen la compra de esas viviendas, recupere la inversión. Agradecer el trabajo de Provisa, pero esa es la realidad. Y con la Junta de Andalucía, a mí me gustaría llevarme bien con Juan Manuel Moreno Bonilla, que vino a San Roque en el año 2022 para hacerse la foto del Valle del Hidrógeno Verde Andaluz, en Huelva y en San Roque. Vino, le pedí formación, le dije que tenía un centro de formación en La Pólvora, que hemos invertido más de 1 millón de euros y que me gustaría que acogiese a 6 ciclos formativos de contenido industrial para tuberos, caldereros, soldadores, para lo que demanda la AGI, para lo que hay empleo, y que desgraciadamente ahora viene Dragados Offshore y viene a pedir nuevamente tuberos, caldereros, soldadores, y no hay jóvenes formados en ese campo porque la Junta de Andalucía mantiene un edificio cerrado de inversión propia del ayuntamiento porque decían que el pasillo era más estrecho o menos estrecho. Lo resolvimos a los 6 meses de la peguita de ese pasillo y siguen sin traer lo que necesitábamos, que son profesores, profesoras, monitores, monitoras, las máquinas de soldar, el material, el mobiliario y sobre todo 300 alumnos jóvenes que hubiesen tenido una segunda oportunidad, quizás algunos de ellos, de formarse en estos empleos necesarios para el proyecto del hidrógeno verde o para otros proyectos. Por cierto, unos ciclos formativos de formación profesional que no han crecido ni uno solo en el municipio de San Roque y que sí vemos que en el acuerdo o en el pacto que tienen con la línea 100% sí crece en la línea con contenido del Valle del Hidrógeno Verde. Y quieren que esté contento. Pues no estoy contento. No estoy contento porque tengo todavía caracolas, aulas prefabricadas en el Colegio Gloria Fuerte de Guadiaro, porque me siguen necesitando la comunidad educativa del San Bernardo en la estación de San Roque el contar con más aulas, porque sigo requiriendo que por urgencia, por salud pública, actúen en el Colegio Gabriel Arenas, donde no hay agua en la segunda planta para los baños de los menores y donde tengo que ir yo a actuar por emergencia, y encima luego tengo a una delegada de educación, hoy ya cambiada, hoy delegado, que me impide el acceso a los centros educativos, pero sí tengo que estar cubriendo las reclamaciones o las demandas de la comunidad educativa porque la Junta de Andalucía no llega y al final la administración más cercana, la más próxima, donde acuden las AMPA, donde acuden las madres y padres, donde acuden los directores, los profesores, al final siempre acuden al Ayuntamiento de San Roque, donde en mi tiempo como alcalde hemos invertido más de 3 millones de euros en colegios. Es que hemos pintado ya todos los colegios de San Roque, por el interior hasta en 3 ocasiones y en el exterior una pintura global que no nos corresponde. Hemos hecho actuaciones de mejora de pistas deportivas, de patios, de comedores escolares. Es que no puedo decir la suma, pero más de 3 millones de euros en mi tiempo como alcalde de actuaciones en distintos colegios, los 10 colegios de San Roque. Y por tanto estoy insatisfecho de que el centro de salud de San Enrique o el centro de salud nuevo de la Barriada de la Paz, que lleva el nombre de Evaristo Domínguez, no haya crecido con nuevas aportaciones de aquellas consultas de especialistas que más reclaman y que se pueden expandir para evitarnos los 10 kilómetros a la línea o evitarnos los 25 kilómetros a Algeciras, porque yo tengo médicos de familia, por cierto, con retardos, con listas de espera, que eso jamás en la vida hubiésemos pensado que íbamos a tener listas de espera en la atención primaria. Tengo carestía o carencia de pediatras, que no tengo pediatras en la mayoría de los centros de salud del municipio y tengo que elevar la voz. Y luego pues tenía entonces una situación en la que estaba atendiendo a las mujeres embarazadas que se va recortando. Tengo el dentista, en este caso para los menores, que no se suma a un nuevo servicio, o tengo una sala de rayos X o una sala de quirófano de cirugía menor que no da cita. ¿Yo para qué tengo la inversión de una sala de quirófano de cirugía menor en el edificio, en este caso en el centro de salud Juan Batanero, junto a la Guardia Civil, que no tiene intervenciones? Solo hubo una foto para una pequeña intervención. Esa es la realidad de una Junta de Andalucía que da la espalda no al alcalde de San Roque o no al gobierno socialista de San Roque, es que le está dando la espalda a los 35.000 vecinas y vecinos que libremente y democráticamente decidieron en mayo del 23 apostar por un gobierno socialista que defienda sus intereses, y parece que el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla
pues no está atento a la gestión de la sanidad, de la educación, se dedica al book de fotos, a salir muchas veces en los medios informativos vendiendo algo que ha heredado y no está atento a la gestión del cribado de mujeres, no está atento a la gestión de esa detección precoz del cáncer de mama, donde desgraciadamente nos hemos encontrado con que más de 2.000 mujeres andaluzas no han tenido el seguimiento oportuno y su situación de salud ha podido verse agravada por muchas de ellas porque ha habido, según dice él, una negligencia y no es así, es el colapso que tiene la sanidad pública en nuestra tierra, también en San Roque, y espero que no haya mujeres afectadas en nuestro municipio y que esas 2.000 mujeres encuentren una respuesta cuanto antes. Javier. En materia de vivienda, alcalde, entiendo que el Ayuntamiento de San Roque dispone de suelo para intentar actuar en el mercado inmobiliario. Existen muchas dificultades, las gestiones con empresas privadas, usted habla de los problemas que se dan con los módulos actuales de los VPO que hacen que sean poco rentables para inversores privados, pero entiendo que el ayuntamiento en un momento dado también podría convertirse, al igual que hacen otros ayuntamientos de la comarca, y estoy pensando en el caso de Tarifa, podría convertirse en promotor de esa vivienda actuando de forma propia. ¿Esa posibilidad existe? Existe y se viene ejecutando. Ahora mismo se vienen firmando escrituras públicas de compraventa de 10 viviendas que hemos construido con la empresa pública En Roque, 100% municipal, en Guadiaro. Venimos actuando con 6 viviendas más en Taraguilla, donde hay un avance de las obras. Venimos trabajando con las 6 viviendas de Bertucci, que he comentado anteriormente, para los jóvenes en el casco histórico de San Roque. Tenemos ahora mismo en licitación una parcela de 45 viviendas en la zona del ayuntamiento, en Huerta Varela, que sale por segunda vez y que prácticamente sale regalada al suelo para que haya algún inversor que la pague además con fruto, con una vivienda que pueda ser para el ayuntamiento y el resto de las 45 para la compraventa. Venimos trabajando, empujando a aquellas empresas que no es que no ganen dinero con las VPO, es que los márgenes son muy reducidos y desgraciadamente hay aquí en nuestro municipio algunas urbanizaciones como Sotogrande, como el Puerto Deportivo de Sotogrande, como Alcaidesa, como el San Roque Club, donde sí les permiten unos márgenes muy amplios. Y yo lo que les pido a esas empresas que quieren venir únicamente a por esos márgenes muy amplios, que no vengan, que no las necesitamos. Eso es lo primero. Pero que si vienen, que hablen conmigo y yo les diré las condiciones para que vengan a obtener esos márgenes, que no serán tan amplios, porque quizás van a tener que meter aquí compromisos de construcción en viviendas en el pueblo de San Roque, en Guadiaro, en San Enrique, en Taraguilla, en La Estación, en Puente Mayorga, donde se requiere nuevas viviendas. Y tenemos... Sí, hemos construido algunas y hay algunas que están en fase de construcción. Aquí en la calle Herrería tiene 2 promociones de ellas, una de 22, aquí en la puerta del ayuntamiento, en la Plaza Espartero, tiene otra promoción de 22, pero claro, es que con esta aventura de la demolición, el proyecto, la obra, llego tarde y pido disculpas, pero es que soy la única administración que está intentando de poner en marcha esa realidad. Lo hizo los fondos europeos del Gobierno de España, que contaba con fondos europeos para construir 177 viviendas, que hubiese resuelto más de un tercio de los problemas de vivienda de San Roque, 177 viviendas en Huerta Varela, que había financiación europea para que acabasen siendo alquileres de entre 300 y 500 euros, alquileres asequibles, realmente asequibles, y no se han construido porque la Junta de Andalucía no ha licitado la totalidad. Cuando licita una parte, solo 45 también, es una coincidencia con la que estoy licitando yo ahora mismo, y quedó desierta, a pesar de que estuve intentando buscar promotores por todos lados y le he pedido 6 veces ya que vuelvan a licitarla. El viernes tengo un encuentro en Algeciras con los responsables de Abra de la Junta de Andalucía, que espero que me digan que la vuelvan a licitar, pero no solo las 45, yo quiero que liciten el total, las 177, y me muevo para promover el que los promotores que tienen interés en construir en Alcaidesa, que tienen interés por construir en San Roque Club, lo hagan también en San Roque. Y si no, que no vengan, que ya tenemos un parque de vivienda amplio, que ya tenemos un parque de vivienda de lujo y de semilujo amplio. Nos falta lo nuestro, y lo nuestro es lo que tiene que ir primero. Y yo defiendo los intereses de los sanroqueños y de las sanroqueñas, no defiendo los intereses de aquellos que quieren una segunda residencia, que ya tenemos un parque de inmuebles de más de 27.000 viviendas, tenemos bastante. Y lo que quiero es que esos promotores compartan responsabilidad social, vengan a cubrir nuestras necesidades, y si ya de paso pueden construir otras y obtienen
beneficios, que lo hagan. Pero primero, para que yo les dé la licencia, que construyan en los pueblos de San Roque. Estamos en un museo que Tírale a lo que quiera ya, porque... sobre cultura. Este museo recoge la obra, parte de la obra de dos sanroqueños que trascendieron todas las fronteras, de Vázquez de Sola, de Carlos Pacheco. Usted ha dicho que uno de sus retos ahora sería sumar un sector comercial potente como motor económico del municipio. No sé si cree que la cultura en San Roque, se me ocurren otros sanroqueños ilustres como el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, tiene margen para convertirse también en un motor económico desde el punto de vista cultural, más allá de la difusión de la obra. Bueno, la actividad cultural creo que nos ofrece oportunidades también de empleo, de economía y sobre todo de posicionamiento, de ser un municipio que está muy vinculado históricamente con la cultura de la comarca, con la cultura provincial, con la cultura en general y por supuesto con ofrecer oportunidades a los sanroqueños y sanroqueñas ilustres que tenemos el honor de contar. En el pasado año estuvimos en la sala que viene dedicada a la obra del periodista gráfico de don Andrés Vázquez de Sola, que nos dejaba este último año y que tenemos la oportunidad de conocer su obra y que afortunadamente vienen visitantes a conocer esa obra. Hace 2 años, y me llegaba ya un recuerdo del Facebook, ayer se cumplía justo 2 años, de la última salida pública que hizo Carlos Pacheco, que tuve el honor de acompañarlo a un almuerzo y a ver un partido de fútbol en la televisión, en el monitor, junto a su hijo, a Alex Pacheco, a un amigo, a Inti Ortega, y desgraciadamente a las pocas semanas de ese encuentro nos dejó. Este mismo año 2025 he tenido el honor de inaugurar esta sala expositiva de la mano de mi delegada de Cultura, de Ana Ruiz, del equipo técnico de la delegación que se ha implicado para contar con un museo que es una delicia para todos los que lo visitan, para todos los amantes del cómic, y vamos a seguir apostando por más aulas de literatura, por más cursos de verano, por más semanas del cortometraje, por más actividades culturales en el conjunto del municipio, en todas las barriadas, y creo que también San Roque se enorgullece de contar con estos edificios culturales, con este patrimonio cultural, y espero que poco a poco pues podamos introducir que las apuestas culturales también generen economía, también generen empleo. Sé que ha habido algunos municipios que en esa apuesta, vamos a decir grandes ciudades o grandes capitales, han hecho una inversión que después de largas décadas o de largos años y ya 2 décadas están viéndole color. Yo espero que además del posicionamiento cultural, además de enorgullecernos de pertenecer a un municipio que tiene compromiso cultural, pues también tengamos la oportunidad de contar con mayor afluencia al mundo del cómic. He visto en los últimos días la celebración del Festival del Comic Zone en Málaga. He visto tantísima gente y tantas colas que yo, ¿por qué no San Roque pudiera albergar un mini Comic Zone, que el pabellón de San Roque pudiera contar con todos esos aficionados del mundo del cómic, que yo me quedo perplejo, asombrado de todo lo que se ha movido en Málaga hace tan solo 1 semana o 2 semanas, donde por cierto ha estado Alex Pacheco intentando vender, en el mejor sentido de la palabra, este espacio cultural, donde ha estado intentando pues seguir trabajando en la difusión de la enorme obra del mejor dibujante de cómic del mundo histórico que ha sido Carlos Pacheco, y donde creo que también esa apuesta cultural también puede ser beneficiosa para el conjunto de la sociedad y del municipio de San Roque. Claudio, como sé que nos queda poco tiempo, no sé si voy a tener ocasión de otra pregunta. Me quiero centrar en asuntos políticos. Estamos ya en un periodo electoral prácticamente. Hay irrupción de nuevas formaciones, como bien usted ha dicho, 100% a nivel provincial, no se sabe incluso si autonómico en otras provincias. Sinceramente, y sin el carné de su partido y sin su corazón socialista, ¿cómo ve la situación, los problemas judiciales del presidente del Gobierno en este caso y de su entorno puede perjudicar al PSOE, la irrupción y el crecimiento de Vox ante la tibieza que los militantes del Partido Popular y simpatizantes están detectando en Feijóo?
¿Qué quiniela política hace usted ahora mismo de lo que puede ser esa irrupción nueva de un partido, de lo que puede ser lo que puede hacer el Partido Socialista y el Partido Popular, e incluso de ese descenso que se da ahora mismo en Podemos y en la izquierda, más a la izquierda del PSOE, ¿no? Bueno, hay tres escenarios que usted plantea. El primero, el escenario nacional, falta mucho, hasta junio del 2027, luego puede ir cambiando todo. La última encuesta nos daba primera fuerza, 140 diputados, una debacle del Partido Popular, un crecimiento desgraciado de la extrema derecha, de Vox, que suma a mucha población joven y que por tanto hay que tratar de argumentar cuáles son nuestras defensas de la igualdad de oportunidades para que eso se reduzca, pero queda mucho para ese momento y vamos a seguir, en este caso, respetando la legitimidad de un gobierno que tiene en contra el texto de José María Aznar de el que pueda hacer que haga, y allí se han convocado a ese el que pueda hacer que haga, pues desgraciadamente incluso al Poder Judicial, algunos jueces, algunos miembros de algunas administraciones que están trabajando para dinamitar un gobierno legítimo que sigue trayendo bienestar a nuestro país, que sigue creciendo, como he dicho anteriormente, que sigue revalorizando las pensiones, que sigue apostando por la igualdad con las becas, y ese será un escenario, el nacional. Luego el escenario provincial. Pues veremos de aquí a ese momento qué es lo que hay. Trabajamos desde el PSOE de la provincia de Cádiz, que tengo el honor de dirigir, para formar las mejores candidaturas, para formar los mejores proyectos que den el bienestar a los vecinos de las 6 comarcas, de los 45 municipios, y el proyecto de 100% Unidos pues comienza cojo. Será 100% desunidos, que son 3 partidos, y a los 3 partidos ya se le ha caído uno. Que nos expliquen qué le pasa a Maite García y a Juan Franco, que nos lo cuenten. San Roque 100% va a la fiesta de cumpleaños del día 9 de octubre, no va, que nos lo cuenten. Y ahora el último que he dejado para el final, que es el que realmente nos convoca ahora mismo, el que sí hay una fecha más o menos cierta, que es el escenario andaluz. Las elecciones andaluzas, y usted dice que me despoje de mi corazón socialista y es imposible, pero en el escenario andaluz, cuando convoque las elecciones, tendrá un proyecto formado, encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que tiene en este caso su apuesta por esta comarca, en la que en los próximos días vamos a tenerla aquí de visita para firmar un nuevo convenio de 7,3 millones de euros, que suman más de 40 millones de euros en los últimos 5 años de apuesta por el ciclo integral del agua, de apuesta por la situación de los residuos, de inversiones que están siendo subvencionadas por el Gobierno de España, y que la comarca está presente, que tiene compromiso social, que tiene gestión, que ha sido consejera de la sanidad andaluza cuando mejor iba la sanidad andaluza, cuando no había ese colapso sanitario que tiene a 2.000 mujeres en la incertidumbre, con el cribado, con esa falta de información de la detección precoz del cáncer, que no ha habido esa comunicación debida. Tenemos un proyecto y espero que en ese momento las andaluzas y los andaluces le den a la oportunidad a María José Montero de poder desarrollar pues toda su capacidad, que ya ha demostrado en Andalucía, que sigue demostrando en el Gobierno de España, y yo estoy convencido que vamos a obtener mejores resultados de los que predicen las encuestas. Las encuestas habitualmente tienen mermas de resultados sobre los proyectos socialistas. No sé quién dirige la encuesta, pero en el año 2023 iba a haber un gobierno de coalición de la derecha con la extrema derecha, del Partido Popular con Vox, y al final lo que hay es un gobierno legítimo de Pedro Sánchez, y por tanto vamos a trabajar todos para que en esas fechas electorales, que la primera será antes de junio del próximo año, sigamos formando el mejor proyecto y tengamos el mejor resultado. Y luego trabajaremos para mayo del 27, ya lo comenté antes. Voy a tener el honor de ofrecerme otra vez a que mis compañeros y compañeras en el PSOE de San Roque me designen como candidato a la alcaldía de San Roque por el Partido Socialista, y trabajaré luego pues semanas después o meses después para reeditar el gobierno de coalición progresista, o quizás de fortaleza mayor del proyecto de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, con un partido único en el gobierno, que permita seguir avanzando en igualdad de oportunidades a nuestro país, como se viene desarrollando en los últimos 7 años, que podemos presentar un balance de gestión, la verdad que bastante positivo. Permiso, compañeros, ¿optará usted también al Congreso de los Diputados cuando llegue el momento? ¿Tiene intención al menos? Queda mucho. Vamos a intentar de ir paso a paso. Ahora mismo lo que nos toca en este caso es afrontar los 2 retos electorales que tenemos, el andaluz,
donde no voy a participar porque es incompatible con la alcaldía de San Roque y donde creo que haga un buen papel en el Congreso de los Diputados, y luego habrá que preguntarle a las estructuras del partido provinciales cuál será el destino de mi posición. Vamos a dejarlo, y en este caso con la proximidad y la cercanía que me da la agrupación local de San Roque, y sobre todo la cercanía y la proximidad que me dan las vecinas y los vecinos de San Roque, sí veo ese enorme calor para que ya anuncie que me voy a presentar, y en el otro lado pues también tantearé cuál es la opinión de la mayoría de los 5.000 militantes, que por cierto se expresaron hace unos meses en unas primarias. Soy el primer secretario general del PSOE de la provincia de Cádiz que ha obtenido esa posición en primarias democráticas con una altísima participación, y también me veo con fortalezas y fuerzas para continuar como diputado en el Congreso. Vamos a intentar hacer una ronda rápida, alcalde, lo más breve posible, para que podáis hacer una última pregunta cada uno. Javier. Alcalde, un asunto polémico. El Ayuntamiento de San Roque adquirió por 300.000 euros 2 edificios en el casco histórico de San Roque, el edificio Alberti, la casa natal de Juan Luis Galiardo, con la intención de que se convirtiera en 2 hoteles con encanto, 2 hoteles pequeñitos, etcétera. Esos edificios fueron adjudicados a un empresario, Víctor de Aldama, polemiquísimo, con relaciones con José Luis Ábalos. Todos sabemos la situación del señor Ábalos. Quisiera saber los detalles. ¿Qué llevó al Ayuntamiento de San Roque a adjudicar al señor Aldama ese contrato, esos hoteles? Si usted tuvo contacto con el señor Aldama, si tuvo contacto con el señor Ábalos al respecto para que fuera adjudicada a esa empresa esos edificios, ¿qué situación tienen ahora? Hemos pasado por delante al venir para acá, me parece que están paralizadas las obras, y si el Ayuntamiento tiene intención de rescatarla o no rescatarla. Hace ya creo 5 años que se... Muy sencillo y muy fácil. El origen del problema se sitúa en que San Roque no cuenta con camas hoteleras. Somos una ciudad que no tiene camas hoteleras. Y que por tanto ahí está el origen del problema, de que este alcalde quiere también tener una oferta de camas hoteleras de hotel o de boutique, o en este caso de algún espacio, para que cuando tengamos familiares que vengan a una comunión, una boda, cuando tengamos algún tipo de actividad en estos 2 espacios culturales, tengamos donde dormir y no tengamos que ir a otros núcleos de población dentro del municipio. Y en esa carencia nosotros tenemos ya Rafael Alberti, que es un edificio administrativo que es nuestro, y adquirimos el edificio de la casa natal de Juan Luis Galiardo. Y luego tenemos pues numerosos contactos para que haya empresas hoteleras que se dediquen a este tamaño, que quieran ofrecer ese servicio en San Roque, y que afortunadamente esa situación, cuando uno va teniendo contacto, pues al final no hay nadie que le interese y que venga a pedir un tipo de interés, y sale a licitación pública. Luego aquí creo que lo más importante es decir que sale a licitación pública. No tengo ningún contacto con ningún empresario, sino que hay un contacto con una empresa en la que además la documentación que se firma en ningún caso es ese mismo empresario. Luego también hay que tener en cuenta que esa licitación pública tiene una mesa de contratación, tiene un contrato, y ahora mismo no se está ejecutando, no por la decisión de los empresarios que puedan tener problemas, que quizás podrían tenerlo, sino que no se están ejecutando porque la Junta de Andalucía desde febrero del 2024, que sí le concedió la autorización para hacer establecimientos hoteleros dentro de la Delegación de Turismo, no le dio la licencia para construir aquí al lado, porque está aquí al lado, junto a un bien de interés cultural que es la parroquia de Santa María la Coronada, que es el Palacio de los Gobernadores, y que por tanto esas actuaciones requieren de una licencia de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que por los motivos que ella sabrá, yo entiendo que puedan ser políticos, pues no le da la licencia para que puedan construir. Y entonces no pasamos a la fase en la que podamos pensar y decir si tienen fondos, si tienen recursos, si lo van a hacer, si no lo van a hacer, y ahí en esa tarea estamos. De todas formas, en esa no consecución de la licencia, que no consiguen la licencia, si hay en algún momento algún tipo de mala gestión por parte de la empresa adjudicataria, también este ayuntamiento está defendiendo el que esa obra se ejecute, y tiene iniciado expediente de rescate de la concesión porque no hay una diligencia debida para obtener la licencia. Pero desde febrero del 2024 hasta septiembre del 2025, que es la última vez que estudiamos el caso, es decir, ya hasta hace unos días, lo que hay es que no hay licencia para construir. Y mientras no haya licencia para construir, no sabemos si se va a ejecutar. Por cierto, una adjudicación que algunos vendieron que era de forma gratuita y que requiere de la inversión necesaria
para rehabilitar y remodelar esos dos edificios, uno mejor, el de Rafael Alberti, que era municipal y que tenía actividades administrativas, otro peor, con problemas con los vecinos colindantes, que es el de la Casa Naral de Juan Luis Galiardo, y que le puedo decir a aquellos que tengan que este edificio, después de todas las vicisitudes, las dificultades de arqueología, este edificio donde estamos, la antigua casa consistorial, la inversión global salió al final por encima de los 2.200 euros el metro cuadrado. Luego la rehabilitación, la remodelación de esos dos edificios, me gustaría a mí saber cuál es el importe y si no va a superar lo que este alcalde tenía previsto, que era más de 1 millón de euros. Y más de 1 millón de euros con una concesión de 50 años no es gratuita. No es gratuita, y sobre todo porque al final es una concesión administrativa que luego revierte al patrimonio municipal, pero que no será ni siquiera de 1 millón de euros, será mucho más, porque los precios de la construcción cualquiera puede ya saber que están más altos y que en un casco histórico, con la problemática que supone el contar con una licencia, pero que mantengan la fachada, con la dificultad que es trabajar en este caso con un espacio menor, pues yo le puedo decir que la inversión podría superar el 1,5 millones de euros como mínimo. Luego aquellos que dicen gratuito lo hacen por buscar sensacionalismo, por intentar atribuirme algún que otro delito, que en eso trabajan varios partidos políticos, pero yo estoy muy tranquilo sobre la gestión y la actuación sobre la adjudicación de esos dos hotelitos. Por perfilar, contacto con Aldama contacto con el señor Aldama o con el señor Ábalos a ese respecto, ninguno. Nada, absolutamente nada. Me llama mucho la atención que el señor Aldama, sin experiencia en el sector, se presentara en San Roque a por un concurso. Ya le digo que el contar con Sotogrande, que vuelvo a decir que es la mejor urbanización de Europa, del mundo, pues hace que tengamos aquí pues muchos vecinos y vecinas con grandes intereses económicos, grandes inversores, y por aquí es habitual. Yo también he mantenido encuentros, lo he dicho en una rueda de prensa con el señor José María Aznar Botella, para ofrecerle esos hotelitos, y estuvo aquí porque vino alrededor de un fondo que se llamaba Cerberus, que acudió a la compra de una parte de Sotogrande y estuvo aquí viendo esas inversiones. Antes y yo en aquel tiempo, y que en aquel tiempo el IBEX 35 hace que tengamos en Sotogrande pues a grandes empresarios, a grandes inversores y a gente que quizá pues puedan tener luego algún que otro problema, pero sí le puedo decir que San Roque es un imán de inversores, es un imán de empresarios y es un imán en el que cualquiera de los lugares o espacios sociales está. En la última vez que he sabido algo de esta situación es por acompañamiento de alguna delegación del Parlamento Europeo, y es porque me cuentan los vecinos y vecinas, no porque tengan ningún contacto con este que les habla. Yo quiero preguntarle por una infraestructura que desde hace ya mucho tiempo acumula con mucha frecuencia e incidencia. El tren entre Algeciras y Madrid pasa por este término municipal. ¿Usted, diputado en el Congreso, qué le dicen en Madrid? Pues que forma parte ese compromiso dentro del plan integral del campo de Gibraltar, de ese compromiso que el presidente del Gobierno llegó en junio del 18, en noviembre tenemos aprobado el decreto del plan integral del campo de Gibraltar con una inversión de algo más de 900 millones de euros, que ese plan está ejecutándose en más de un 80%, que ya ha habido casi toda la fase de los tramos ferroviarios están ya terminados, que lo que quedan son la electrificación, y que creo que podemos decir de una forma clara que la inversión en la Algeciras-Bobadilla por más de 470 millones de euros se ha venido ejecutando únicamente en gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora con gobierno de Pedro Sánchez, en los tramos de Rodríguez Zapatero entre San Pablo y Ronda, en los tramos entre Algeciras y San Pablo por parte de Pedro Sánchez, en los tramos desde Ronda hasta Antequera, que es donde estaba la dificultad con la declaración de impacto ambiental ordinaria, la situación de la zona donde hay unos intereses medioambientales más altos alrededor, es que no me sale el nombre ahora mismo, ha tenido una solución reciente a esa problemática y ya se viene ejecutando esa actuación. Espero si retrasos frecuentes, las averías frecuentes, mientras tanto es el día a día de los mientras usuarios. Tanto es que hemos tenido 7 años de parálisis total
de muchos books de fotos en las famosas piedras blancas, que algunos le ponen otro nombre, pero para que se me entiendan era no balastro, sino piedras blancas, que sí que hubo. No hemos invertido en vagones, no hemos invertido en locomotoras, y ahora se viene realizando por parte de Óscar Puente, el ministro de Transporte, la mayor inversión en la adquisición de locomotoras, de vagones, de trenes que son necesarios y que se viene pues mejorando el servicio público, pero desgraciadamente seguimos contando en algunos tramos con una vía que es decimonómica del siglo XIX y que hemos llegado tarde a esta actuación. Pero sí le puedo decir que cuando avanza, que es cuando hay que decírselo a los vecinos y vecinas, es cuando hay un gobierno socialista, no cuando hay un book de fotos con las piedrecitas blancas, con ese balastro, que es a lo que se dedicaba el señor Rajoy de la mano del alcalde de Algeciras, del señor Landaluce. Yo sí espero que pronto podamos anunciar el cierre definitivo de las actuaciones en los tramos ferroviarios, el que tengamos electrificada, por cierto, electrificada, con la necesidad de contar con más subestaciones eléctricas, porque esa vía está electrificada y también hay algunas problemáticas a la hora de ubicar esas subestaciones eléctricas, y que por pronto el puerto de Algeciras, principal motor económico de la provincia de Cádiz, uno de los motores económicos fundamentales de Andalucía, tenga las mismas oportunidades que el puerto de Valencia, que el puerto de Barcelona, en definitiva que tenga una salida ferroviaria electrificada que tanta falta hace. Cándido. Me gustaría preguntarle si no cree que todas esas necesidades de infraestructura que todavía tenemos, ¿no sería más factible pedirlas entre todos? Porque no hay esa unión en el campo de Gibraltar para hacer comarca verdaderamente, y cuando no se pide una ciudad autónoma por parte del alcalde de la línea, usted confronta con el alcalde de Algeciras. ¿Por qué no se llega a ese consenso si todos conocemos las demandas que existen en esta comarca? Pues desgraciadamente porque tenemos una mancomunidad de municipios que se ha convertido en una sucursal de la alcaldía de Algeciras o en una gestión de los servicios públicos preferentemente de la línea para seguir privatizando de la mano de Aqualia, que es a lo que se dedica única y exclusivamente la mancomunidad de municipios. No eleva la voz para tratar de que el Consejo Económico y Social, donde participan los agentes sociales y económicos, compartamos unos retos y que además los antepongamos a los intereses partidistas que muchas veces tenemos. Hay que anteponer los intereses de la comarca a esa realidad. Y ya hemos presentado un documento alrededor de la situación del Brexit que hemos compartido los 8 alcaldes de la comarca, la presidencia de la Junta, y lo que pasa es que cuando tenemos que elevar la voz para decir que se cumpla, pues solo decimos que se cumpla los que pertenecen a la administración que no dirigimos. Es decir, la andaluza solo se acuerda de las quejas del tren o de la problemática de las colas en la A7 que existen y que se viene actuando con lentitud porque hubo 7 años de parálisis de Rajoy, o bien no se acuerda de las competencias que tiene la Junta de Andalucía, que anunció un plan de 112 medidas con el Brexit que no se ha iniciado ni se ha cumplido ni una sola, y no eleva la voz. Esa es la realidad que en algunas conversaciones que yo he mantenido anteriormente con el señor Landaluce le decía: tenemos que luchar, combatir con las posiciones que puedan tener nuestros partidos en Madrid o en Sevilla, que retrasen las inversiones necesarias para nuestra comarca. Yo sí estoy dispuesto a cooperar a que tengamos esa unidad necesaria en la comarca, que nos eleve por encima de los intereses municipales o de los intereses partidistas, y que hay cuestiones que sí son de comarca, deben ser compartidas. Y lo que no podemos intentar es confrontar con municipios que en este caso ya tienen distintas cargas, distintas servidumbres, y que lo que hace falta es que compartamos cuál es, dónde puede ir, en qué mejor aquella actuación, aquella inversión que nos mejore a todos, Y yo sí creo que cuando yo leo el informe al que hacía referencia el señor Chaparro al principio, de la renta per cápita más elevada de la provincia, de más de 34.000 euros, de casi 35.000 euros para San Roque, no voy en este caso con ningún ánimo de imponer ninguna posición, sino la de poner tareas para que todos podamos alcanzar esa cifra, todos podamos elevarnos y que haya una mayor distribución de la renta, que haya una mayor igualdad de oportunidades, en este caso que los municipios del interior de la comarca pues tengan la oportunidad de seguir creciendo, porque hay una diferencia bárbara entre la renta per cápita de Tesorillo
entre la renta per cápita de Jimena con la del municipio de San Roque. Tendremos que ayudar a que esos municipios tengan más oportunidades y que haya más actuaciones de inversión en esos lugares para que no haya pues ningún gueto en ningún municipio, en ningún espacio. Y ese es el reto que sí debe tener la mancomunidad, que tiene que tener una visión más comarcal, que tiene que ser más reivindicativa, pero también al mismo tiempo más instructiva o más didáctica, para que abandonen a aquellos que no saben pensar en la globalidad esta situación. Aquellos que crean que los beneficios del Brexit únicamente deben ser compartidos con la población más afectada, no, con el conjunto de la comarca, preferentemente la población más afectada, pero no que incluso parece que algunos nos quieran sacar de la foto, no de la foto, de la mesa de trabajo, que es donde debemos estar todos, para trasladar al ministro de Exteriores cuál es la problemática que nos puede suponer el que cuando se desmantele la verja aparezcan rentas per cápita más elevadas que la de San Roque, queriendo pues tener una segunda residencia en el conjunto de la comarca, que haga que todavía se eleve aún más el precio de la vivienda. Esa situación es la que debiéramos estar trabajando para ver cuáles son los suelos productivos que tenemos para promover viviendas que vengan, por cierto, luego a mejorar el IBI y a mejorar los ingresos municipales. Ahí es donde debiéramos estar, y ahí hago un llamamiento a Susana Pérez Custodio y a todos los miembros de la Junta de Comarca para que deje de ser la sucursal de anuncios del Andaluce o para que deje de ser la sucursal de Aqualia para la línea. Os pido luego un titular a cada uno. Ahora, alcalde, un par de minutos, no mucho, no hemos pasado un montón, 2 minutos y tiene su cámara y cierre el programa. Para mí, sin pregunta. Bueno, yo traslado en este caso el convencimiento a los sanroqueños y sanroqueñas que estamos afrontando los últimos 20 meses de este mandato, que lo hago con ilusión, con entusiasmo, que lo hago con ganas de tener esas 3 residencias de mayores aperturadas en el menor tiempo posible, que vamos a afrontar el reto de contar con un presupuesto expansionista, como se ha dicho anteriormente, de más de 100 millones de euros, que nos va a permitir pues cubrir algunas necesidades, más infraestructuras deportivas, más infraestructuras culturales, más mejoras en nuestros viales, nuestras calles, nuestras plazas, y que vamos a seguir apostando por un crecimiento igualitario, con unas políticas sociales que nos permitan seguir encabezando el primer municipio de la provincia, el 5º de España, que más invierte en la igualdad de oportunidades, que vamos a seguir arrimando nuestro granito de arena a las políticas activas de empleo y que vamos a seguir teniendo un calendario de actividades culturales, de fiestas, deportivos, de la Universidad Popular, que permita a todas las sanroqueñas y sanroqueños enorgullecerse del municipio en el que viven, enorgullecerse de los 10 pueblos que dentro del municipio tenemos, que es una diversidad que nos da una mayor riqueza, que queremos seguir contando con 4 banderas azules para seguir prestando el mejor servicio a los vecinos que acuden a nuestros 15 kilómetros de litoral y de playa, que contamos con otra bandera azul que nos distingue en el Pinar del Rey, que es el mejor paraje natural que utilizan todos los vecinos de la comarca y que nos agrada que nos visiten los vecinos de la comarca a ese pulmón público que es ese pulmón natural que es el Pinar del Rey, y que vamos a seguir trabajando para que tengamos la igualdad de oportunidades que requieren todas las vecinas y vecinos en el desarrollo personal que quieran, con más becas, con más políticas, en este caso en educación, que tengamos centros de formación profesional que nos permita acceder a un empleo digno y en este caso cerca de casa, en los desarrollos económicos que va a tener el sector industrial, el turístico deportivo, y que tengo muchas ganas de seguir desempeñando este papel, defendiendo los intereses de las sanroqueñas y de los sanroqueños ante todas las administraciones, ya sea del color político que sea. Voy a seguir anteponiendo los intereses de los vecinos de San Roque ante el Gobierno de España, ante la Junta de Andalucía, ante la Diputación Provincial de Cádiz o ante la Mancomunidad, porque para mí trabajar por San Roque es un orgullo, es una responsabilidad, y entiendo que los sanroqueños y las sanroqueñas llevamos teniendo 14 años de buen servicio, de nuestras calles limpias, de nuestros jardines cuidados, de una seguridad que sigue creciendo y por tanto que tienen la oportunidad de reflexionar, de hacer balance y de seguir apostando por un gobierno próximo, por un gobierno cercano, que lucha también contra la soledad no deseada y con otros muchos programas en los que nos sentimos cerca de los vecinos mayores, de las vecinas y de los vecinos adultos, de los pequeños, y que seguimos trabajando para que San Roque crezca al unísono, los 10 pueblos dentro, al mismo ritmo,
y con la misma distribución, con la misma equidad. Alcalde, gracias. Gracias a vosotros y encantado de haberme sometido a esta batería de preguntas. Muchas gracias. Javier Chaparro, director de Europa, tu titular. Un titular, bueno, pues ese presupuesto de más de 100 millones de euros que va a aprobar para el año 2026 el Ayuntamiento de San Roque, y un alcalde con un pie en su pueblo, pero también con un pie en Madrid, y parece que con pocas ganas de dejar esa posición. Gracias, Javier. Ana Torregrosa, responsable de Canal Sur de la Comarca, ¿cuál sería tu titular? Yo me quedo con una cosa que ha dicho, en la que el alcalde dice que ese es el resumen de su resumen, entiendo que quizás es más sentimental, no lo sé, de balance de todos estos años, y teniendo en cuenta además que ha confirmado que va a presentarse en las próximas municipales, le quedaría trayectoria que tenga ya claro con qué se quedaría si dejara de ser alcalde. El titular sería: cuando deje de ser alcalde me quedaré con que construí 3 residencias de mayores. Cándido Romaguera, director de la cadena SER. Yo me quedo con una intención, la de la potenciación de ese centro comercial que parece ser que tiene intención el alcalde de llevar a cabo y de ejecutar, y me quedo también con un titular, y es que está dispuesto a cooperar en este caso para ir todos a una, huyendo de esa confrontación que existe, y por supuesto apostando por una mancomunidad con un mensaje más duro y más reivindicativa. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Gracias. Y a ustedes gracias por este tiempo que han querido compartir con nosotros en este programa especial, que volverán a tener pues en esta misma fecha el próximo año. Muchas gracias.